Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de mis tutoriales. Soy Efren González, para los que no me conozcan, soy un estudiante de medicina que va a entrar apenas a su tercer año de carrera. El día de hoy les traigo un pequeño video acerca de los conceptos más básicos de las bacterias. Básicamente esto es una introducción a las bacterias, a sus tipos, a su clasificación y les va a ayudar muchísimo a comprender videos posteriores acerca de bacterias más específicas. Bueno, quisiera comenzar mostrándoles estas 5 fotos. Son 5 fotos de distintas bacterias, pueden observarlas. Si bien ahora es difícil, si ustedes nunca han leído nada, si no han tenido un curso de microbiología, si no han visto otro video, es difícil saber el tipo de bacteria, su clasificación e incluso tratar de adivinar su nombre. Es bastante difícil, pero verán que al final de este video podrán identificar a grandes rasgos su tipo, la disposición, sus tinciones y demás. Esto hará muchísimo más sentido más adelante en el video. Bien, iniciemos con la clasificación microscópica. Antes de iniciar mencionando algunas características o la clasificación propia, quisiera recordarles que estamos hablando de bacterias. Al hablar de bacterias estamos hablando de células de tipo procariotas, ¿sí? Células de tipo procariotas, lo repito. Al ser procariotas son muy distintas a las eucariotas presentes en hongos y en los seres humanos, por ejemplo. En la siguiente diapositiva les mostraré una tabla que compara las diferencias. Ahora, vamos con el segundo punto. Esto es muy relevante y es muy importante con las imágenes que les mostraba, y es cómo clasificamos estas bacterias. Veamos. Parte fundamental es dependiendo a su forma, simplemente a la forma, a qué se le parecen. Podemos ver aquí distintas formas de bacterias. Por ejemplo, la primera parece un coco, literalmente un coco, y por eso se le llama así, coco. El otro es un bacillus, bacilo, es un poco más alargado. Esta forma tiene ambas características como de coco y de bacilo, entonces la vamos a denominar cocobacila. También hay algunas con formas más fusiformes, pero este no es tan relevante. Tenemos al vibrio, un ejemplo de esto es Vibrio cholerae, que produce cólera. Y por último, los que son en forma de espiroqueta, espirilo, ¿no? La espiroqueta, por ejemplo, vemos Treponema pallidum, que lo van a revisar más a fondo más adelante. Treponema pallidum, muy importante, porque produce sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. Pero bueno, dejemos a un lado eso y ahora vamos con la disposición. Ya aprendieron al menos las formas más básicas, de manera que si ustedes ven este tipo de bacteria, pueden decir es un coco. Si ven este tipo de bacteria, es un bacilo. Pero vamos a ver cómo la disposición de estos cocos o de estos bacilos van a producir otros, digamos, nombres o apellidos a esta bacteria. Ejemplo de esto es un coco simple, les había mostrado ya esta forma, pero imaginen que encontramos una bacteria que siempre se encuentra como en pares de cocos. A esto le vamos a llamar diplococo. Un ejemplo de esto es Neisseria meningitidis, ¿sí? No es importante que lo aprendan, solo es un ejemplo. Otro ejemplo es streptococo. Strepto, ¿qué significa o a qué hace alusión? Lo pueden ver muy sencillo en la imagen. Simplemente van a ser cocos en forma de cadenita. Esto aplica también para streptobacilo. Son bacilos en formas de cadenita que asemejan, en este caso, una cadena de salchichas, digamos. El diplobacilo, lo mismo, 2 bacilos pegados. Y muy importante, regresándome a los cocos, es la forma de estafilococo. Es uno de los más importantes, de las más importantes bacterias. El Staphylococcus aureus es un ejemplo de esta disposición. El estafilococo va a recordar como a un racimo de uvas, digamos. Por ejemplo, aquí está un diplococo encapsulado de un neumococo. Produce neumonía, por ejemplo, o tetradas, ¿no? Cuando ya se juntan de 4. Ni este son tan relevantes. Bueno, además de la forma y la disposición, ya aprendimos diferentes formas. Cómo se pueden poner en distintas disposiciones. Ahora, les recuerdo que estas son las disposiciones más famosas. En el caso de vibrio y espiroquetas y espirillus no aplican,
casi no aplican lo de la disposición. Esto es más para cocos y bacilos. Ahora vamos a ver el metabolismo. El metabolismo todo depende del oxígeno. Si las bacterias utilizan el oxígeno, o sea, es necesario para ellas el oxígeno para vivir, se les denomina aeróbicas, ¿sí? Porque van a hacer metabolismo aeróbico y demás. Si la bacteria no necesita oxígeno, es más, necesita un ambiente sin oxígeno, se les conoce como anaerobias. Y si puede vivir tanto en uno con oxígeno como sin oxígeno, entonces las conocemos como anaeróbicas o anaerobias facultativas, ¿ok? Entonces, los tres tipos, los repito: aerobias, anaerobias facultativas. 1, 2 y 3. Por último, la tinción Gram, y este es un tema fundamental de este video y es algo que siempre tienen que recordar. La tinción Gram va a dividir a la mayor cantidad de bacterias en dos grupos: Gram positivos, Gram negativos, de acuerdo al color que tienen después de una serie de pasos, de colorantes y demás. Entonces, pueden ver aquí la foto. Gram positivo, este es el proceso de la tinción de Gram. Entonces hay fijación con calor, se le agrega violeta cristal, después Lugol, después se descolora y por último se le pone safranina. Entonces va a haber dos extremos. Va a haber un extremo en donde los tipos Gram positivos van a fijar muy bien el cristal violeta, que es un color púrpura, y simplemente no se van a decolorar con el etanol, por ejemplo. Entonces la safranina no se le junta. ¿Qué es lo importante? Es cristal violeta sí lo tinta muy bien, por lo tanto el último es púrpura. Y hay que recordar, hay una mnemotecnia que es púrpura es positivo, por lo tanto, si es de color púrpura, azul morado, entonces es Gram positivo. Recuerden, púrpura es positivo. Ahora, el Gram negativo, cuando llega a la etapa de decolorar, se va a decolorar, a diferencia del Gram positivo, y posterior se le agrega la safranina, y esta safranina sí va a colorear, digamos, a estas bacterias que fueron decoloradas, que es el caso de los Gram negativos. Entonces van a tener un tinte más rojizo. Entonces, el tinte rojizo es Gram negativo, el tinte púrpura es positivo, Gram positivo. En 2 diapositivas más les explicaré en detalle cuáles son las características de la bacteria que lo hacen colorearse de morado o de rojo en esta tinción Gram. Veamos. Aquí les dije de la tabla que va a comparar entre procariotas y eucariotas. Si bien les voy a hacer un repaso rápido de las partes más fundamentales, que es el núcleo, es una diferencia muy importante. No hay estructura nuclear, no hay un núcleo en sí, solo un nucleoide, no hay una membrana nuclear en sí en los procariotas. Por otro lado, no hay mitocondria, no hay organelos de ese tipo, ni retículo endoplásmico, simplemente está en el citosol, en el citoplasma embebido, y ahí es donde ocurre la traducción. Por otro lado, hay ribosomas distintos y demás. Hay diferencias fundamentales en la membrana plasmática, en que hay una pared celular bastante típica en las bacterias, que lo vamos a ver justamente en el siguiente diapositiva. Si quieren ahondar un poco más en esta tabla, pausen el video, leanla un poco más. Ahora, a partir de lo que ya comentamos, de lo que ya dijimos, podemos clasificar entonces ahora sí a las bacterias. Pueden observar aquí Gram positivo o Gram negativo. Les mencionaba, ahora vamos a dividir en dos grupos, Gram positivo y Gram negativo. También podemos, dentro de, si decimos, esta es una bacteria Gram positiva. Esta Gram positiva se coloreó de color púrpura, pero además puede ser un coco, o puede ser un bacilo. Rods es un bacilo. O puede ser aeróbica o anaeróbica, o puede formar o no esporas. Esto lo vamos a ver mejor en otros videos, esto de las esporas. Ahora, les mencionaba en esta diapositiva que la mayoría de las bacterias se van a teñir Gram positivos o Gram negativos. Estas no, micoplasmas y micobacterias no va a suceder. Por lo tanto, tenemos otras, digamos, dos compartimentos para clasificarlos, ¿no? Que son los acid fast, que es ácido alcohol resistente,
en donde en realidad no se colorean bien con la tinción de Gram. Por lo tanto, estas son como un grupo aparte, ¿no? Aquí podemos encontrar Mycobacterium tuberculosis, o sea, que es el que hace la tuberculosis, ¿no? Y por otro lado, las que ya no aplican tampoco aquí, que serían más las intracelulares y las que tienen forma espiral, que veíamos en el inicio, ¿no? Las espiroquetas, espirilos y demás. A partir de esto, podemos hacer una clasificación de las bacterias. Quiero que vean estas tablas, no es el objetivo que se las aprendan ahorita, pero pueden observar cómo lo que hemos aprendido nos ayuda a clasificarlas. Por ejemplo, estas que son anaeróbicas, gram negativas, bacilos. Entonces tenemos estos dos y demás. Pueden pausar el video y ver un poco más esta tabla. Bien, ahora vamos a explicar por qué hay gram negativos y gram positivos. El hecho de que sean púrpuras o rosas simplemente no es cuestión de casualidad. Es una cuestión de estructura, de la estructura de la membrana. Hay dos tipos de estructuras. Están estas, que el que se va a teñir de tipo gram positivo, y está esta que se va a teñir de gram negativo, de un color rojizo, ya lo habíamos mencionado. Por lo tanto, pueden ver aquí la constitución de esta membrana es una sola membrana plasmática con una parte exterior de peptidoglucanos unido por ácidos lipoteicoicos, que aquí está, y teicoicos. Lipoteicoicos están unidos a la membrana y teicoicos simplemente en posición horizontal. Este peptidoglucano está hecho de un dímero que está acá. Este dímero está hecho de un N-acetilglucosamina y un N-acetilmuramina, mureína. Entonces estas dos se le une en el N-acetilmureína, se le va a unir 5 aminoácidos, y estos 5 aminoácidos están aquí en este diagrama. Y son importantes porque después unas enzimas especiales de transpeptidación, lo importante comprender aquí es que estas enzimas van a unir estos 5 fragmentos de aminoácidos que están unidos a este dímero que había mencionado a través de un puente de 5 glicinas. ¿Qué es lo relevante aquí? Estas enzimas van a hacer una unión entre la lisina y la alanina, y así esta función de transpeptidación hace que se unan los peptidoglucanos. Pero bueno, dejamos eso un poco de lado y hay que mencionar que estos peptidoglucanos es una capa muy gruesa que está en la porción externa de las gram positivas. Por lo tanto, esta capa externa pues va a ayudar a que se tenga este color púrpura al final de la tinción de gram, ¿no? A que se tiña este color y no del otro. Por otro lado están los gram negativos, que tienen 2 membranas plasmáticas. Esto es importante, que tengan 2 membranas plasmáticas. Y la otra cosa muy importante es que tienen lipopolisacáridos, muy relevantes en respuestas inmunológicas y demás, como vamos a ver, como van a ver más adelante, tal vez en algún curso de inmunología. Este lipopolisacárido está hecho por un lípido A, que está en la membrana, después un polisacárido central, y después por el antígeno, que son unidades repetidas de esta molécula, ¿no? Repetidas incluso hasta 40 veces. Aquí tienen la estructura del lipopolisacárido. Se la tienen que saber, es muy importante. Entonces, recapitulo, ¿qué es lo importante aquí? Es saber, gram positivos tienen una gran pared de peptidoglucanos. En el caso de los gram negativos, 2 membranas plasmáticas, y en la parte exterior, lipopolisacáridos. Esto es cómo se hacen los peptidoglucanos con las PBPs, que son Penicillin Binding Proteins, que son prácticamente glucosiltransferasas y transpeptidasas, que permiten la unión de estos peptidoglucanos para que queden bien unidos, como aquí lo ven. Ahora los invito a regresar y ver esta foto y tratar de identificar las distintas formas y las distintas disposiciones. Si bien algunos no están coloreados con tinción de gram, pueden encontrar las formas. Es un reto para ustedes, yo les ayudo en la primera. Este es un coco, pueden observarlo aquí, y está en forma de racimos, por lo tanto es un Staphylococcus. Y este es el famoso Staphylococcus aureus del que les mencionaba. Pueden ver aquí que está formando la cadena de salchichas que les mencionaba antes y demás. Entonces los invito a identificar estas y a sus tinciones y demás como un reto.
Muchas gracias y esto es todo por hoy y espero que hayan aprendido mucho.